Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Hoy queremos seguir meditando en la palabra del Señor, que es un alimento que nutre nuestras almas y nuestros espíritus. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado En Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. Y para ello te animo a leer Mateo, el Evangelio, capítulo 8, versículo 23. Vamos a dar lectura y te animo a que juntos podamos leer. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, imagínate, se levantó en el mar una tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y aún el mar le obedecen? En Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. Vemos aquí entonces cómo nuestro amado Señor Jesucristo llevó en un proceso de aprendizaje a sus discípulos. La tempestad que iba a llegar a la vida de los discípulos no era una casualidad, sino un propósito. Cuando hablamos de casualidad, hablamos de que es algo que sucede por azar o porque tenía que suceder. Pero cuando hablamos de un propósito, es algo que Dios ha determinado, es algo que Dios ha planificado en la vida de los seres humanos. Vemos claramente que la tempestad en el mar que iban a atravesar sus discípulos no era una casualidad, era parte de un diseño, era parte de un plan, un propósito de madurez en la vida de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, tal vez en este momento tú puedas decir, lo que estoy viviendo será una casualidad o será un propósito. Pues yo quiero darte una buena noticia, que lo que tú estás viviendo como cristiano no es una casualidad, es un propósito divino. Y vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo no les contó nada, como en otras ocasiones dijo lo que iba a suceder. Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro, que lo negaría 3 veces, cuando le dijo a sus discípulos que moriría en la cruz y al tercer día resucitaría, ¿verdad? Cuando le dijo a sus discípulos que Lázaro no había muerto, sino que dormía, Jesús como que les decía lo que iba a pasar el día de mañana. Pero en el caso de la tormenta específicamente, mi amado hermano, en el caso de la tormenta, Jesús no les avisó nada, llegó de improviso. Llegó en una circunstancia de sorpresa, podríamos decir así, a la vida de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús quería hacer que su fe madurara, su fe pudiera crecer. Y esa tormenta fue un propósito divino. Dice aquí, ¿verdad? Dice que, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, para entender un poquito más, ¿no? Sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían el mar, pero Jesús dormía. Vemos claramente, ¿no? Yo resalto un poquito en este plan y propósito divino que los discípulos en obediencia subieron a la barca con su maestro, con Jesús de Nazaret, para acompañarlo en ese ministerio tan hermoso y tan maravilloso de milagros, prodigios y salvación. Y, ¿verdad? Sorprende tanto, dice, entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron. ¿No? Qué maravillosa obediencia de sus discípulos que iban a pasar este propósito divino en sus vidas, este proceso divino en sus vidas. Vemos que mientras Jesús subió, ¿no? Los discípulos también subieron. Vemos claramente cómo la Escritura nos habla de esos discípulos que en obediencia seguían a Jesús. Y aquí está algo muy interesante, ¿no? Que los que somos de la obediencia a Dios estamos en un plan y un proceso divino y que todo lo que va a suceder en nuestra vida
no es una casualidad, no es algo del azar, no es algo que llegó por llegar. Todo lo que va a suceder en tu vida y en mi vida es parte de un plan y un diseño divino. La obediencia de sus discípulos resalta el amor que Jesús les tenía. Me imagino a Jesús, ¿no? Diciendo cómo ellos en obediencia subió a la barca, subieron también ellos a la barca. Vemos claramente la obediencia de sus discípulos, que es algo tan interesante, digno de imitar ahora en este tiempo también, en estos tiempos tan difíciles. Vemos también claramente el versículo 24, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vemos claramente, ¿no? Cuando llegó la tormenta, llegó de improviso, llegó esa tormenta sin avisar. Se da cuenta, no sabían nada, ellos eran hombres de mar. Ellos conocían muy bien los tiempos, conocían muy bien el mar, lo conocían muy bien. Y vemos cómo es que esta tormenta era tan y tan grande, imagínate, que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Imagínate, esta tormenta no llegó por una casualidad, esta tormenta llegó por un propósito especial de crecimiento, de madurez en la vida de los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice que las olas cubrían el barco, o sea, imagínate, ellos se enfrentaron prácticamente más que a su capacitación como hombres de mar, se enfrentaron a sus reacciones personales. Y vemos claramente que el propósito que trajo esta tormenta como primera parte fue que ellos pudieron apreciar su corazón, su interior lleno de debilidades, ¿no? El valor de la vida, y vieron sus debilidades porque ellos se llenaron de miedo, se llenaron de temor, pensaban que iban a morir. Entonces el propósito de esta tormenta era, como primera parte, trató de Jesús de hacerles ver su humanidad. Y es muy importante esto porque no somos Dios, somos seres humanos. Y ahí es donde Jesús prácticamente sacó la humanidad de ellos. Por medio de esta tormenta, Jesús sacó su humanidad. Ellos reconocieron y vieron que efectivamente ellos eran tan pequeños frente a las circunstancias de la vida que ellos dicen que entonces se sorprendieron. Vinieron a Jesús prácticamente a despertarlo, ¿no? Vemos cómo las olas eran tan grandes que el miedo se apoderó de ellos. Y dice el texto en el versículo 24 que Jesús estaba plácidamente dormido. Imagínate, Jesús siendo Dios, sabía que sus discípulos estaban atravesando una tormenta tan difícil y él estaba plácidamente durmiendo, porque el propósito de esta tormenta era formar en los discípulos un carácter de fe hacia Jesús. Y a veces cuando pasamos, ¿verdad?, ciertos problemas en nuestra vida, ciertas circunstancias difíciles, muchas veces, ¿verdad?, pensamos como que el Señor no nos escucha o como que el Señor está dormido. También nos pasa en nuestra vida cristiana. Y tal vez en este momento, hermano, que tú me estás escuchando, tal vez tú estás pensando, ¿no? Es como que Jesús no me responde, es como que Jesús está dormido, estoy atravesando una dificultad tan grande y difícil que pareciera como que Jesús está descansando y como que está demasiado ocupado en el cielo para escucharme. Pero no, en medio de esa tormenta, Jesucristo sabía, aunque estaba durmiendo aparentemente, Jesús sabía que sus discípulos estaban pasando una prueba que formaría su carácter. Porque esa tormenta no era una casualidad. Esa tormenta era un propósito de parte de Dios, un propósito especial en el corazón de sus discípulos. Imagínate a los discípulos ver a Jesús durmiendo cuando tenían un problema tan grande que estaban ellos aparentemente entregando su vida en el mar. Me imagino en la mente de Pedro, en la mente de Juan y los demás apóstoles, diciendo: vamos a morir, nos vamos a ahogar en esta oscuridad, lejos de nuestra familia, vamos a morir prácticamente. Me imagino que todos los miedos de los discípulos salieron a relucir, porque hay que aceptar que somos seres humanos. Ellos entendieron claramente que ellos tenían una humanidad tan frágil en su vida personal
que ellos sacaron a relucir esa humanidad tan frágil. Ya ahí no estaba el Pedro que le cortó la oreja a Malco, ya no estaba el Pedro valiente, ya no estaban esos discípulos que tal vez tenían una valentía, ¿verdad?, cuando estaban en tierra. Pues habían ahí seres humanos, discípulos con miedo, discípulos desprotegidos, discípulos con miedo a morir, y así estaban, porque el propósito de esta tormenta era que Jesús quería hacerles ver a ellos que su humanidad era tan frágil y que la vida era tan frágil. Y muchas veces lo mismo pasa en la vida de un cristiano. Cuando viene una tormenta, viene una dificultad en nuestra vida, es para hacernos ver nuestra condición de seres humanos. Dios nos hace ver nuestra fragilidad. Como le dijera el apóstol Pablo, en tu debilidad mi poder se perfecciona, bástate de mi gracia, ¿no? Entonces, el propósito de esta tormenta era hacer ver a los discípulos su humanidad y la fragilidad de la vida, que es muy importante eso. Nos mantiene humildes, nos mantiene dependientes de Dios, ¿no? Cuando reconocemos nuestra humanidad, nos mantiene dependientes del Señor. Nos sujetamos a Él, solamente a Él. Y así fue. ¿Dónde es que ellos corrieron en el momento de la tormenta? Fue a despertar a Jesús. Y le dijeron, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que morimos. Imagínate. Ellos recurrieron, ellos entendieron que debían recurrir a Jesucristo, correr a los brazos del Señor, despertar al Señor. Y así fue, ellos fueron en ese momento de tormenta. Qué hermosa dependencia de Jesús. Ellos prácticamente tomaron la decisión de depender de Jesús, fueron a pedirle ayuda. Y es muy interesante, ¿no?, que Jesús se place y se alegra cuando le pedimos. Jesús mismo dice en su palabra, pídeme y recibiréis, toca la puerta y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla y el que toca a la puerta se le abre. Recurrieron a Jesús, corrieron a los pies de Jesús, recurrieron a despertar al Señor, fueron todos a despertar a Jesús. Y eso es lo mismo que debemos hacer en medio de una dificultad, correr a los brazos del Señor, correr y despertarlo en oración, despertarlo y decirle, Señor, ayúdame. Mire qué frase tan maravillosa, ¿no? Señor, ayúdanos, sálvanos. Ellos solamente tuvieron una frase, morimos, estamos muriendo, necesitamos tu ayuda. Eso es lo que ellos fueron a hacer. Y eso significa, ¿verdad?, depender del Señor. Esa tormenta tenía un propósito en la vida de los discípulos de hacerlos dependientes de Jesucristo. Y eso es lo mismo que en la vida de los pastores, en la vida de la iglesia. Jesucristo también, ¿verdad?, por medio de estas tormentas, estas pruebas difíciles, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser dependientes de Él por medio de la oración, de la intercesión, del clamor. ¿Cuántas veces no lloramos ante la presencia de Dios para que Dios nos ayude? Eso es lo que le place a Dios, que sus hijos clamen, que sus hijos se humillen ante su presencia. Porque la palabra dice, ¿no? La palabra del Señor dice que Dios al humilde lo atiende, se da cuenta, lo escucha, lo bendice. ¿Se da cuenta, hermano? Así que si tal vez en este momento tú puedas decir que estás atravesando una dificultad o una prueba en medio de tu vida cristiana, pues el Señor te dice, ¿verdad?, que hay que depender de Él, que tenemos que correr al corazón de Dios, correr a los brazos de Jesús, despertarlo en oración. Y ahí está la gran enseñanza. Por eso que esa tormenta que vino en el mar para sus discípulos no era de ninguna manera una casualidad, de ninguna manera. Era un plan perfecto, un propósito divino en la vida de los discípulos. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucedió después? Versículo 26. Jesucristo le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza en el mar. Imagínate cómo el Señor se levantó con esa autoridad, los reprende a ellos, pues les dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Y comienza a reprender la tormenta, comienza a atar el mar y el mar se tranquilizó, hermano. Imagínate. ¿Y qué sucedió ahí, verdad?
que el propósito de esta prueba era hacer ver a sus discípulos que ellos tenían una fe débil, ¿no? Y que esa tormenta iba a ayudarlos a crecer en la fe, a crecer en la dependencia de Dios, a crecer en la humildad para aceptar su condición como seres humanos. Esa tormenta no era una casualidad, traía un propósito grande de enseñanza, un propósito de formación, un propósito de capacitación en ellos, en una experiencia vivida, en una experiencia práctica del Evangelio, prácticamente. Entonces Jesús le hizo ver, ¿no? Le hizo ver a ellos, le dijo, su fe prácticamente no existe en sus corazones. Y ellos me imagino que decían, no, el maestro nos ha dicho que no tenemos fe, el maestro nos ha dicho que prácticamente no hemos demostrado tener una dependencia, una confianza más grande en el Señor. Hombres de poca fe, o sea, toda prueba, toda tormenta que viene a nuestra vida, toda dificultad, trae un propósito de que nosotros podamos crecer en la fe y ser personas de fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Es el propósito de Dios en medio de las tormentas. Si tal vez estás viviendo una tormenta en este momento, mi amado hermano, te animo a entender que esa tormenta, ¿verdad?, es parte de un crecimiento de tu fe. Dios te va a hacer más maduro en las cosas de Él y más maduro como cristiano en este mundo. Hombres de poca fe, imagínate cómo les habló. Yo imagino que esas palabras llegaron a chocar tanto en el corazón de los discípulos que se sorprendieron de ver cómo Jesucristo les dijo que no tenían fe. Pues prácticamente Jesús les estaba diciendo que deberían trabajar más el área de la fe. Y no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor debemos fortalecer nuestra fe, ya que la fe es la confianza, ¿no?, de lo que se espera, dice la palabra de Dios, y la seguridad de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Entonces vemos claramente, mi amado hermano, cómo el Señor los estaba capacitando. Después dice que se levantó Jesucristo, imagínate, se levantó y reprendió al viento y reprendió al mar, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a ver el gran poder de Jesús. Era Jesucristo, era Dios caminando. Jesucristo estaba caminando ahí. Jesucristo, el poder de Jesucristo estaba caminando. El poder de Dios, Dios mismo encarnado ahí. O sea, que imagínate qué ser humano puede tener tanto poder, ¿no?, para reprender el mar y el viento. Y Jesucristo lo hizo directamente porque Él es Dios, ¿verdad? Y uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso, y también el atributo de Cristo es todopoderoso, que Él todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Tal vez la gente, ¿verdad? Tal vez la gente pudiera decir, no, que Jesús no podía hacer nada, pero mire ahí cómo Jesucristo con poder y autoridad reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Y el propósito de esta tormenta también, ¿verdad? El propósito era de que ellos pudieran experimentar y ver claramente el poder de Jesucristo al Señor que ellos estaban sirviendo. Porque imagínate, estos escritos bíblicos, estos evangelios, son producto de esas experiencias de los discípulos caminando con Jesucristo en el ministerio terrenal que Él tenía. Si no hubiese pasado esta tormenta, no estuvieran registradas aquí. Por eso que en Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. ¿Se da cuenta? Mire cómo el Señor nos habla en este momento y nos dice, ¿no?, que podamos entender las cosas que estamos pasando desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva de Cristo en nuestras vidas, de manera que el enemigo no gane ventaja y no trate de desalentarnos o desanimarnos de que Dios es malo, de que Dios no nos quiere, ¿verdad? Y no es así. Dios es bueno y Dios es un Dios de propósitos y no de casualidades. Así que yo me imagino a los discípulos mirando, sorprendidos, viendo el gran poder de Dios, diciendo ellos prácticamente, amados hermanos, diciendo, ¿y quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? Imagínate, el viento no obedece a nadie,
más que a Dios, directamente a Dios. El mar tampoco no obedece a nadie más que a Dios. Lo que ellos no sabían, ¿verdad?, es que Dios estaba en su barca, Dios está ahí. Por eso, hermano, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios está en tu corazón. Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipresente. Imagínate, el gran poder de Dios estaba ahí. ¿Quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? Imagínate, mi amado hermano. Por eso en este momento, en el nombre de Jesucristo, el Señor te dice que Él tiene el poder para reprender tus tormentas y Él tiene el poder para dar calma a tu vida. Si tal vez tú estás pasando en este tiempo un proceso en tu vida, una tormenta, pues el Señor en este momento te dice que Él tiene el poder, que Jesucristo tiene la autoridad para reprender y tranquilizar esa tormenta. Solamente lo que nosotros debemos hacer, número uno, reconocer que somos frágiles en humildad. Número dos, el gran valor de la vida. Número tres, ¿verdad? El reconocer que necesitamos aumentar nuestra fe. Y número cuatro, el reconocer que Jesucristo es todopoderoso. Así que, hermano, el propósito de esta tormenta en la vida de los discípulos era un propósito grande y poderoso. Un propósito grande y poderoso. Y entonces, tal vez usted dirá, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? Pues, hermano, entender las pruebas y las tormentas desde esa perspectiva del propósito. Eso es lo que Dios quiere. Que entendamos que lo que tú estás pasando no es una casualidad. Eso ya está escrito. Ya Dios en la eternidad de antemano ya lo planificó. No es que las cosas suceden al azar. Todo lo que vivimos no es un azar, ni es que Dios está mirando que sucedan o no sucedan las cosas. Ya todo esto está planificado porque Dios en su soberanía lo planificó de antemano. Ya Jesucristo escribió el guión antes de que este mundo fuera fundado. Jesucristo escribió el guión de toda esta humanidad. Ya todo esto está escrito y cada tormenta, cada dificultad que pueda llegar a tu vida y a la mía es parte de un plan y un propósito divino. Bendito el nombre de Jesús. Pues, verdad, yo cuando tenía 14 años, perdí a mi mamá, ¿verdad? Ella falleció y yo no entendí en el momento el por qué ella partió de este mundo, porque aún esa tormenta, esa prueba en mi vida y en la vida de mi familia, permitieron que yo me acercara a Dios y buscara de Dios. Leía la Biblia. Yo leí la Biblia 3 veces, ¿no? 3 veces, como niño, cuando tenía 14, 15 años. Leí la Biblia, la estudiaba, tratando de entender, ¿verdad?, la eternidad y tratando de saber dónde estaba el alma de mi madre fallecida. Por eso que todo obra para un bien. Aún esa tormenta, esa dificultad, ayudó en mi vida a que yo me dedicara más a las cosas del Señor, ¿verdad? Y no sabía yo que Dios me había escogido como pastor a mí y a mi familia para ser parte de bendición y llevar la palabra y la explicación a muchas personas. Así que, amado hermano, no hay casualidades en el Señor. Todos son propósitos. Entendamos esto. Si estás pasando una tormenta, una prueba, es un propósito en tu vida. Así que en el nombre de Jesús, pues vamos a hacer una oración. Padre, bendecimos este tiempo, Señor amado. Te pido por mis hermanos, Padre, que puedan entender que en Dios no existen casualidades, que en Dios existen propósitos. Yo los bendigo, Señor, con la bendición que solamente tú puedes dar. Señor amado, que tu bendición esté con ellos, Padre mío, y con todos nosotros. Gracias, Señor, por hacernos saber, Señor amado, los grandes misterios de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.